En 1959, Canarias se mantiene en un momento crítico por la represión de la dictadura franquista. Pese a esta situación, el abogado Fernando Sagaceta, entre otros, constituyen el movimiento autonomista canario, el también llamado Movimiento Canarias Libres. Nace con la intención de resistir al régimen de Franco y luchan por la liberación de Canarias a través de la independencia. Trataban principalmente de difundir sus ideas mediante panfletos, pintadas, murales, es decir, usando un ataque propagandístico. Fueron los principales creadores de la bandera canaria, blanca, azul y amarilla, juntando la bandera del puerto de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. El 25 de marzo de 1962, en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, en ese momento, el estadio insular, tuvo lugar la mayor hazaña de este grupo. Horas antes de que se jugara un partido de fútbol en el que asistía un ministro español, algunos miembros del movimiento Canarias Libres entraron al recinto y lo llenaron de pintadas de "Viva Canarias Libres" y "Abajo la tiranía". El partido se retrasó 2 horas y las autoridades se encargaron de limpiar el estadio y sus muros para eliminar estos mensajes. Durante el partido se escuchaban gritos contra España y los españoles. Posteriormente hubo una serie de manifestaciones en las Palmas de Gran Canaria por el momento social, económico y político que se vivía en el archipiélago. En este mismo año se disuelve el grupo tras las detenciones de algunos de sus miembros. Esta redada la ejecutó la Dirección General de Seguridad, es decir, la policía política de la dictadura. Hoy nos encontramos en este mismo escenario, 60 años después. Ya no es un campo de fútbol, pero aún se respira no solo esa emoción que da el deporte, sino también ese aguante de lucha y resistencia que persiste en el canario. Hoy hablaremos de la situación económica de Canarias con el economista Jorge Dorta, especialista en mercados financieros e inversiones, director de Mensei Capital y miembro del Comité de Estrategia de Liberación Canaria. Yo creo que el problema de Canarias es un problema de modelo. Es un problema de modelo estratégico y modelo de desarrollo, ¿vale? Durante las últimas décadas, 3, 4 décadas, se ha hecho un modelo de desarrollo basado en el consumo de suelo, basado en traer más población para que consuma más y basado en la construcción y el turismo. Y eso tiene un límite y eso tiene unas consecuencias gravísimas que la estamos pagando, ¿no? Nosotros no podemos tener ahora mismo el modelo de desarrollo económico que queremos, porque estamos limitados por 2 cosas. Estamos limitados por la Constitución española y estamos limitados por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dentro de la Constitución española y dentro del famoso régimen económico y fiscal, que mucha gente piensa que es la continuación de nuestros fueros históricos y de los puertos francos, y es totalmente lo contrario, no tiene nada que ver. Es decir, nuestros fueros históricos eran libertades comerciales, eran libertades financieras, e incluso teníamos la posibilidad de acuñar moneda, que lo hizo, si mal no recuerdo, el Cabildo de Tenerife y el Cabildo de La Palma. Teníamos una economía absolutamente abierta al mundo, ¿vale?, con los puertos francos. Y lo que ha pasado en los últimos años es que han dejado una puerta chiquitita para que entren los turistas y todo lo demás es absolutamente cerrado. Es decir, nosotros estamos en la globalización antes de que se estuviese hablando de la globalización, pero nos han desglobalizado. Al entrar en la Unión Europea como región ultraperiférica crearon un mercado cautivo. Nos metieron dentro de la política agraria común, dentro de la aduana común europea, y eso significa que ahora mismo no tenemos las libertades comerciales que teníamos antes, acabaron con ellas. Y ahora mismo más del 90% de nuestras importaciones totales se las compramos a España, sin que España sea un monstruo competitivo a nivel mundial como China. Te doy un dato: a principios del siglo XX le comprábamos a España el 12% de nuestras importaciones totales, hoy le compramos más del 90%. ¿Y eso por qué? Porque han generado toda una serie de mecanismos formales e informales que hacen que nos obligan a comprar básicamente a España. Encarece el precio de la compra, eso baja la calidad de los servicios y entonces estamos como en una economía que nos han cortado las alas y nos han puesto una camisa de fuerza. No podemos desarrollarnos, no podemos crear valor. Y también psicológica y sociológicamente hay un problema muy grave, que es que inconscientemente repetimos o tendemos a repetir modelos económicos coloniales. Si miramos toda la historia de Canarias, si nos vamos al siglo después de la conquista y hablamos del vino de Tenerife que se exportaba a Inglaterra, o si hablamos después de la época dorada de la economía canaria, que fue a finales del siglo XIX con los puertos de Santa Cruz y de Las Palmas y el tema de la cochinilla, si le metemos los plátanos, el tomate, todo, vemos que hay una constante, y la constante es que Canarias se dedica a producir actividades marginales de la cadena de valor. Con los vinos Canarias los producía, pero no los transportaba y no los vendía, los transportaban y los vendía en la flota inglesa. Con los plátanos y los tomates, exactamente lo mismo. Nosotros producíamos, pero quienes comercializaban eran otros. Y con el turismo pasa exactamente lo mismo. Nosotros ponemos la playa, ¿vale?, pero el que vende y el que transporta es otro, ¿no?
Entonces, estamos siempre repitiendo modelos coloniales, ¿no? Y te pongo dos ejemplos. Hace muchos años, estuve hablando con dos empresarios. Uno tenía una empresa se dedicaba a hacer fertilizantes y lo que quería era venderle la patente a los chinos para que los chinos construyesen aquí una fábrica y creasen puestos de trabajo aquí. Es decir, yo le estoy dando a los chinos una actividad crítica de la cadena de valor, que es la que tiene valor, y me estoy quedando de empleado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y otra, no voy a decir el producto, pero era un producto de transformación agraria, que era 100 veces superior al de sus competidores, pero el modelo que quería tener este señor era básicamente servir detrás de un mostrador, ¿no? Y entonces podía haber hecho un modelo de negocio completamente distinto que le hubiera generado muchísimo valor, pero volvemos a replicar modelos económicos coloniales de forma inconsciente, ¿no? Entonces, si esta es una economía que no crea valor, que se centra en actividades de la cadena de valor que no son críticas. Eso hace que los sueldos sean bajos, eso hace que el valor añadido sea bajo, y todo eso es una bola de nieve que, junto con digamos lo que habíamos dicho antes de que te cortan las alas y te ponen una camisa de fuerza porque te quitan las libertades, pues hace que estemos donde estemos, ¿no? ¿Se puede cambiar eso? Sí, sí se puede cambiar eso, porque dentro del Tratado de Roma, en la parte cuarta, hay una cosa que se llama países y territorios de ultramar, que es un estatus de asociación con la Unión Europea, que está dentro de la Unión Europea políticamente, pero no dentro de la aduana común europea. Entonces sería un régimen muy parecido a lo que tuvimos aquí con nuestros fueros históricos y con los puertos francos, ¿no? De hecho, San Bartolomé, que es una isla que estaba como región ultraperiférica, cambió el estatus a país y territorio de ultramar, y la economía y la riqueza se ha disparado. O sea, han crecido muchísimo y están muchísimo mejor ahora como PTUs que como RUP. Hemos desarrollado todo nuestro pensamiento económico en base a una falacia, y la falacia es la siguiente: como somos un mercado pequeño y fragmentado, tenemos que protegerlo. Cuando yo te puedo argumentar exactamente lo contrario: como somos un mercado pequeño y fragmentado, el mercado interior no es suficiente y tenemos que mirar afuera, tenemos que exportar, que es lo que se hacía antes, que es lo que se hacía con los tomates, con los plátanos, que es lo que se hacía cuando se fabricaban aquí los cigarros Kruger, que se exportaban a Sudáfrica. Lo mismo con el appetizer, que se fabricaba aquí para Sudáfrica, y por eso el appetizer estaba aquí y no estaba en España. Ahora ya es distinto, ¿no? Están hablando de que si hay petróleo, que si hay telurio, que si hay tierras raras en los montes submarinos. Y lo importante no es la materia prima, sino lo que tú seas capaz de hacer con la materia prima. No es lo que tú tengas, es lo que hagas con lo que tú tienes, es el valor añadido que le puedas dar a esa materia. Tú coges una barra de hierro, y esa barra de hierro a lo mejor te vale $100. Si esa barra de hierro tú eres capaz de transformarla en agujas, pues a lo mejor ya te vale $1000. Pero si esa barra de hierro, en la misma barra de hierro, tú eres capaz de transformarla en material quirúrgico de alta tecnología, pues a lo mejor te vale $100 millones. Lo importante es utilizar esos recursos para generar actividad industrial y valor añadido, por ejemplo en la fabricación de baterías o de componentes para la industria automovilística o para los paneles solares o lo que sea. Y eso es en lo que falla la economía canaria, porque realmente no hay mucho valor añadido en hacer las camas a un turista o en servirle un café. Si lo comparas, por ejemplo, con lo que podría ser pues una actividad, pues el modelo de Singapur, por ejemplo, ¿no? Fue desarrollando cada vez actividades de mayor valor añadido hasta que a día de hoy, pues una isla del tamaño de Lanzarote tiene un Producto Interior Bruto 5 veces superior al de toda Canarias. Otra de las ideas falsas que tenemos en Canarias es que la viabilidad de una economía depende de su geografía, o depende del clima, o depende de la cultura, o depende del tamaño. Eso es mentira. Es decir, lo que determina las posibilidades de desarrollo de una nación es un modelo de desarrollo que se basa en que si sus instituciones políticas y económicas sean inclusivas o extractivas. ¿Qué significa una institución económica o política extractiva? Significa que sacrifica el bien común para favorecer los intereses de unos pocos. En cambio, una institución económica o política inclusiva se tiende a dar igualdad de oportunidades, tiende a dar libertades económicas,
y tiende a favorecer, digamos, el desarrollo no de unos pocos, sino de la economía del país en su conjunto. Por eso, como te estaba diciendo antes, Singapur es una isla del tamaño de Lanzarote, tiene 5 veces el Producto Interior Bruto de Canarias. Hay un pueblo en Estados Unidos que se llama Nogales, entre México y Estados Unidos, hicieron la frontera por ahí y no se dieron cuenta que había un pueblo. Entonces la mitad cae para Estados Unidos y la otra mitad cae para México, ¿no? Tienes lo mismo, El Paso, Ciudad Juárez, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tú ves que es la misma geografía, es el mismo tamaño, es la misma cultura, que ¿en qué se diferencia? En que uno tiene las instituciones americanas y otro tiene las instituciones mexicanas. Las instituciones mexicanas son instituciones oligárquicas que favorecen los intereses de unos pocos y las americanas son mucho más de libertad, de libre comercio y mucho más democráticas que las mexicanas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Canarias? Que las instituciones políticas son extractivas. Tenemos una ley electoral que, aunque haya sido modificada, sigue siendo muy mala, y tenemos unas instituciones económicas igualmente extractivas que favorecen los chiringuitos y los mercados cautivos, ¿no? Como ya hemos hablado antes, de que el 90% de las importaciones totales de Canarias se la compramos a España, ¿no? Sin que la competitividad internacional de España sea tan grande como para justificar eso. Canarias es una colonia, pero lo mires por donde lo mires, tiene los cuadros psicológicos y sociológicos de todas las sociedades coloniales. Y hay un libro que se llama Retrato del colonizador y el retrato del colonizado, de Albert Memmi, un tunecino, y si tú te lo lees, lo único que cambian es que allí eran los franceses y aquí los españoles, ¿sabes? Pero lo reconoces esos cuadros psicológicos, reconoces esos cuadros sociológicos, ¿no? Y si hablamos ya de modelo económico, la dependencia y el mercado cautivo es propio de las sociedades coloniales. Es decir, Canarias a día de hoy cumple la misma función que cumplía la Cuba española a finales del siglo XIX. Era un lugar donde te genera muchos ingresos por exportación. En Cuba era el azúcar, en Canarias es el turismo, ¿vale? Y al mismo tiempo tienes un mercado cautivo que te permite colocar en ese mercado lo que tú no puedes colocar en el resto del mundo. Tú tienes excedentes de carne de conejo, pues lo tiras a Canarias, que aquí no pasa nada. Que arruinas a los productores de conejo en Canarias, no pasa nada. Tenemos todas las características políticas, económicas, psicológicas y sociológicas de una colonia. Y el resultado es el que tenemos, lo puedes ver en cualquier barrio. Indicadores sociales tercermundistas, una educación horrible y unas universidades de andar por casa, y toda una serie de problemas económicos y sociales que hacen que las oportunidades en Canarias estén muy limitadas, pero están limitadas precisamente porque nos han metido un marco legal que nos corta las posibilidades. Es igual que cómo capturas a los cerdos salvajes, pues vas construyendo una valla, les vas echando millo, van comiendo ahí hasta que los terminas de rodear. Pues en Canarias han hecho lo mismo con las subvenciones, nos empezaron a dar subvenciones, nos echaron el millo, la gente contenta, pero llega un momento en el que te das cuenta de que te han encerrado. Pues eso es lo que ha pasado en Canarias. Hemos ido cuesta abajo y sin freno. Y a mí, sinceramente, ya no me gusta ni siquiera mirar las cifras de paro o las cifras de exclusión social o lo que sea, porque es que no tiene sentido. Es decir, tú vas a Estados Unidos y le dices que tienes un 5 o un 7% de paro y ya se asustan. Aquí tenemos un 15, un 20, un 30 y no pasa nada. O sea, ¿qué diferencia hay que tengas un 30 o un 32? Tienes niveles de paro tercermundistas. ¿Qué diferencia que la exclusión social sea un 30 o un 35? ¿Vale? Más del 10 es un disparate. ¿Vale? Entonces, todos los indicadores socioeconómicos de Canarias son propios de una sociedad fallida y es el fruto lógico del marco institucional, económico y político que tenemos. Es que tenemos una percepción de la realidad bastante distorsionada, ¿no? Y es distorsionada por los medios de comunicación, es distorsionada por la educación, ¿vale? Y es distorsionada por la corrupción de los valores, ¿no? Pero ya estamos hablando de otro tipo de condicionantes, ¿no? Entonces, a lo mejor la sociedad canaria ahora mismo no está preparada para un discurso independentista, pero sí está preparada para decir, señores, como no volvamos a los puertos francos, vamos a seguir teniendo una cesta de la compra disparada. Como no tengamos una ley de residencia, vamos a seguir teniendo problemas de vivienda. Como no cambiemos la ley y como PTU, como país y territorio de ultramar, que podemos desarrollar nuestras propias políticas y limitar la venta de pisos a extranjeros, una de dos, o nos cargamos la isla ecológicamente porque empezamos a construir, o
digamos, o ponemos un límite. Porque ¿cuál es el problema? Mira, si tú tienes un territorio donde tienes mucho suelo, imagínate Castilla-La Mancha, y tú tienes un incremento en la demanda de viviendas, ¿vale? El mercado se equilibra construyendo más, pero allí tienes suelo, tienes todo el suelo que quieras. En Canarias no hay suelo, ¿vale? Y si consumimos suelo, nos cargamos el equilibrio ecológico de las islas también. Con lo cual, si tú no tienes suelo y hay un incremento de la demanda, de la única forma que se equilibra el mercado es subiendo los precios. Si tú subes los precios, pero no subes los salarios porque tienes un modelo de desarrollo en el que generas poco valor añadido y no tienes libertades comerciales porque eres un mercado cautivo, pues al final, ¿qué es lo que estás obligado? Estás obligado a coger la maleta y marcharte. O sea, esta es una sociedad que se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha disparado. O tomamos conciencia de que hay que hacer algo, y yo lo llevo repitiendo esto más de 10 años, ¿vale? O estamos condenados al fracaso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no vemos las cosas hasta que no nos explotan la cara. Ahora nos ha explotado en la cara con la crisis migratoria, con el incremento de la cesta de la compra, con el incremento de los tipos de interés, con el incremento descomunal de los alquileres y de los precios de la vivienda. Ahora parece que la gente está empezando a reaccionar. Ser un país en territorio de ultramar nos permite tomar las medidas que ahora mismo no podemos tomar para corregir los desequilibrios. Nosotros no somos un país continental, nuestra realidad es completamente distinta, ¿vale? Nosotros tenemos muchísimas oportunidades en nuestra historia económica, tenemos episodios de gran creación de riqueza en varias ocasiones, ¿vale? Y no estamos limitados porque seamos islas, nada, estamos en el medio del mundo, estamos en medio de las rutas aéreas y marítimas, ¿vale? No es un problema logístico, ¿vale? Es un problema de legislación, es un problema de intereses. ¿Por qué? Porque las cosas son como son porque a alguien le interesa que sean como son. Cuando tú tienes una sociedad que es disfuncional, cuando tú tienes una sociedad que es tóxica, ¿vale? Es lo mismo que cuando tú tienes una familia tóxica, ¿vale? Con relaciones disfuncionales. Lo que te tienes que preguntar es, ¿a quién está beneficiando estas relaciones tóxicas y estas relaciones disfuncionales? Y generalmente no están beneficiando solamente a una persona, están beneficiando a los dos, al opresor y a la víctima. Al opresor de una forma y a la víctima de otra, ¿vale? Pues lo mismo pasa en Canarias. Entonces, tenemos una sociedad disfuncional, tenemos una educación que no funciona, tenemos una sanidad que no funciona. ¿Quién se está aprovechando de ello? ¿Y qué estamos sacando nosotros de esa situación? A lo mejor es no mirarnos a la cara, a lo mejor es no responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestra sociedad, a lo mejor es, como decía Domingo Hernández Peña, que era catedrático de turismo en una universidad en Brasil, el canario quiere ser dueño de algo pero no acepta la responsabilidad de hacerlo, ¿vale? Ser independientes, tener libertades comerciales, significa dejar de llorar y significa empezar a creer en nosotros mismos y significa empezar a tomar la responsabilidad de nuestro destino y de nuestra sociedad, ¿vale? Como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, desgraciadamente siempre dentro de lo que nos permitía España, ¿no? Pero ahí está la época de los puertos francos, ahí está la época de la cochinilla, ahí está la época en el que en Canarias se generaba mucha más riqueza y se vivía mejor que en España. Ahora es al revés. Eso es como si tú tienes un terreno y estás cultivando papas, ¿vale? Y estás cultivando papas porque el dueño del terreno te dice que tú ahí solamente puedes cultivar papas, ¿vale? Y estás cultivando papas y el dueño del terreno te está comprando las papas muy baratas porque te está obligando a que se lo vendas a él, ¿vale? Si eres libre, pues en ese terreno a lo mejor ya aparte de papas puedes cultivar flores, calabacines, zanahorias, y a lo mejor sacas más que lo que estás sacando ahora mismo con las papas. Canarias tiene, digamos, el tamaño y la entidad para poder ser un país independiente, sí, claro que sí, claro que sí. Pero va a funcionar si nos quitamos las camisas de fuerza que nos han puesto, se abren muchísimas oportunidades, que significa también que tenemos que cambiar la mentalidad y cambiar nuestra percepción de las cosas, ¿eh? Desde un punto de vista objetivo, ¿vale? Canarias puede ser un país independiente. De hecho, cuando se nos dicen que vivimos de la caridad del resto del Estado porque nos tienen que dar
transferencias Madrid, en realidad nos devuelven parte del dinero que nos quitan. Si Canarias, toda la actividad que se genera en Canarias tributase en Canarias, nosotros no tenemos déficit fiscal ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de la actividad que se genera en Canarias tributa fuera de Canarias. Si tú a eso le añades las oportunidades que tendríamos al quitarnos, como te dije antes, las camisas de fuerza que legislativamente nos han puesto, pues evidentemente Canarias puede ser un país independiente sin problema ninguno. O podría llegar a ser un país independiente. Pero la independencia no arregla las cosas, o sea, la independencia te da la oportunidad de arreglarlas, ¿vale? Que ahora no las tiene, ¿vale? Con lo cual hay que asumir la responsabilidad de eso también. Por otro lado, el problema también de la independencia de Canarias es un problema económico, de percepción económica. Si tú le preguntas a la gente si quiere que Canarias sea independiente, la mayor parte de la gente te dice que no. Si tú a la gente le dices, ¿te gustaría que Canarias fuese independiente si tuviésemos el mismo nivel de vida superior? Te dice que sí, con lo cual es un miedo de qué vamos a vivir, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el independentismo canario generalmente es de izquierda, ha sido de izquierda, ¿no? El MPAYAC, el CNC, ANC, todos estos partidillos han sido de izquierda. El problema es que el de izquierda no sabe gestionar, no sabe generar riqueza desde la izquierda, entonces no crea confianza. Los planteamientos que se han hecho económicos desde el independentismo han sido una serie de planteamientos muy ingenuos que no convencen a nadie y que no crea ni la confianza ni la ayuda a superar los miedos al canario. ¿Por qué? Porque son disparates muchas veces. Claro, Japón no tiene recursos y fíjate tú qué bien vive y cómo se han desarrollado, ¿no? Canarias tiene un montón de posibilidades. El principal recurso de un país no es ni el petróleo ni la tierra fértil, es el cerebro gris y el trabajo de sus habitantes. E incluso sociedades avanzadas como Noruega te dicen que la principal riqueza de los noruegos no es el petróleo que tienen, sino los noruegos, la capacidad de innovación, la capacidad de creación, la capacidad de trabajo de los noruegos. ¿Vale? Pero en Canarias, al igual que en todas sociedades coloniales, los modelos económicos son modelos económicos de poco valor añadido, con lo cual al empresario no le importa que tú seas creativo ni que tú aportes valor, lo que quiere es la fuerza de tus brazos y que seas obediente y ya está. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque hay una serie de modelos empresariales que son obsoletos, que se mantienen solamente gracias a las subvenciones. Te pongo un ejemplo. La Palma. Te vas a La Palma, hay dos cooperativas de plátano. Cuando estuve en La Palma hace unos años, me preguntaron, ¿el plátano tiene futuro? Yo le pregunté, ¿cuál es tu modelo de negocio? Porque si tu modelo de negocio es vender fruta, ¿qué haces que no estás vendiendo mangos de Mali en Europa? Si tu modelo de negocio es vender plátano, ¿qué haces que no estás vendiendo plátanos de terceros países en Europa? Ahora, si tu modelo es vender plátano canario y tienes dos cooperativas que no se ponen de acuerdo ni siquiera para comprar el cartón o para negociar el flete, ¿por qué? Porque al final cada uno pone la mano debajo de la mesa y si las cuadras no me cuadran, le lloro al gobierno de Canarias para que me dé subvenciones. Y al final la ineficiencia de los modelos empresariales lo estamos pagando los consumidores y los ciudadanos. La economía circular aquí sería maravillosa, ¿vale? No se hace. Economía verde ligada al medio ambiente y a la biodiversidad canaria, las oportunidades son muchísimas, porque no se hace. ¿Por qué? Pues porque cuando tú generas poder económico, también generas poder político. Entonces, si tú tienes una sociedad basada en un monocultivo que está controlado por determinadas élites, si tú diversificas la economía y generas riqueza en otros lugares, las élites estas pierden poder político, porque ya no son las únicas, ya tienen que repartir con las nuevas élites. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Rusia. En Rusia, en el siglo XIX, mientras en Europa se estaban construyendo ferrocarriles, el zar de Rusia prohibió la construcción de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque la base del poder del zar de Rusia eran los señores feudales. Si tú permites los ferrocarriles, vas a permitir actividad industrial. Significa que muchos campesinos van a
emigrar a las ciudades, la mano de obra va a ser más escasa en el campo, vas a tener que pagar más. Entonces los señores feudales, no solamente los grandes terratenientes, no solamente iban a ser los perdedores económicos, sino también los perdedores políticos. ¿Por qué? Porque la nueva burguesía que se desarrollaría alrededor del ferrocarril y de las industrias que hace posible el ferrocarril, cogerían peso político. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, lo que pasa que en lugar de ferrocarriles es los señores del turismo, los señores de la construcción. Y bueno, y los intereses de las empresas españolas, Endesa, Telefónica, todo ese tipo de historias, ¿no? Les interesa mantener las cosas como están. Y no tenemos un pueblo lo suficientemente concienciado y brillante que pida un cambio. Hay rechazo yo creo que por varias razones. La primera, porque nos han metido una serie de ideas falsas en la cabeza y creemos que no es posible, o tenemos miedo y no somos capaces de superarlas. Pero el miedo es por desconocimiento y por falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? Después, las propuestas que han hecho los partidos independentistas hasta este momento han sido propuestas que no son creíbles, ¿vale? Muchas de ellas bolivarianas, que no son capaces de darle una respuesta convincente a la mayoría social. Y porque España evidentemente hace su trabajo y trata de mantener el status quo a través de operaciones psicológicas, a través de la ideología que te meten los medios de comunicación, a través de toda una serie de técnicas que usan los estados para mantener las cosas como están, ¿no? Y evidentemente, como también estamos con una camisa de fuerza, la gente se cree que Canarias solamente puede estar con una camisa de fuerza, no conoce la libertad, no entiende las oportunidades que se le abrirían, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, pero para aprovechar esas oportunidades hay que cambiar las mentalidades, hay que cambiar muchas cosas, ¿vale? Estamos hablando de oportunidades, pero las oportunidades, si no las ejecutas y si no realmente las trabajas no se quedan en nada. Vale, yo no soy independentista porque creo que la independencia nos va a arreglar mágicamente los problemas, no, sino porque nos daría la oportunidad de solucionarlos que ahora no lo tenemos, ¿no? Pero evidentemente, como dije antes, las propuestas de los partidos independentistas yo creo que han sido equivocadas, la comunicación no ha sido la correcta y tampoco ha habido una organización, ¿vale?, que dé confianza a la gente de que tú puedes gobernar, ¿vale? Y como decía un amigo mío, si no estás organizado es como si no tienes el barco fletado, y si no tienes barco fletado ni que el pescado esté saltando en la bocana del muelle no vas a poder cogerlo, no estás preparado, ¿no? Entonces todo ese trabajo previo no se ha hecho. La independencia es ser responsable de tu propio destino. Para mí la independencia es eso, es hacernos mayores de edad, es ser responsable de nuestro propio destino, es quitarnos las camisas de fuerza que nos han puesto y aprovechar las oportunidades que tenemos en el mundo del siglo XXI, y es construirnos en positivo. Esta es una frase de Ignacio Reyes, pero que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dice que el canario se construye su identidad en negativo. Construye su identidad en contraposición al godo, en contraposición a esto, en contraposición a tal, ¿no? Entonces es un mundo de blanco y negro. ¿Pero por qué se construye en negativo? Como todo lo contrario a lo otro. Porque no sabe construirse en positivo. ¿Vale? Si los canarios supiesen cuál es la cosmovisión nativa y la filosofía de vida nativa, podrían construirse su identidad en positivo. Y eso significa que voy a coger lo que me interese y lo que me sirva, ¿vale? Porque muchas veces, como nos construimos en negativo, cogemos lo contrario, sin pensar si lo contrario es lo que nos interesa o lo que no nos interesa. Entonces, estamos mirando si algo es de acuerdo a nuestra ideología o a nuestra construcción identitaria. No estamos pensando si algo funcionaría o no funcionaría, porque a mí me da igual que una cosa sea de derecha o de izquierda, yo lo que quiero es que funcione, o como decía Mao, da igual que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que case ratones, ¿no? Ese nivel de madurez en Canarias todavía no lo hay.